Muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia Lineamientos Contables para la Depuración y Sinceramiento Contable de Pasivos. Les saluda Walter Apaza Mendoza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Hoy estamos aquí como parte de las labores de capacitación que ofrece la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de fortalecer las capacidades de los usuarios con relación a los lineamientos contables para la depuración y sinceramiento de pasivos de las entidades del sector público y otras formas organizativas no financieras que administren recursos públicos, aprobados mediante resolución directoral 013-2020 EF5101 en el marco del proceso de implementación de las normas internacionales de contabilidad del sector público. A continuación, damos pase al señor Fernando Naupari Machado, director de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien iniciará esta capacitación. Adelante, Fernando. Gracias, Walter. Buenos días, muy amable por el pase. ¿Cómo están a todos? Muy buenos días a todos los profesionales que nos acompañan hoy de las distintas entidades públicas de la Nación. Reciban un más cordial saludo por parte de la Dirección General de Contabilidad Pública, el señor Oscar Núñez del Arco, quien en esta ocasión nos ha pedido que podamos hacer llegar su más caluroso saludo a todos ustedes. Muy amables por su gentil participación. En efecto, como comentaste hace un momento, Walter, nos encontramos dentro del proceso de sinceramiento y depuración contable. En esa línea, en meses previos, dado que iniciáramos todo este camino a partir del mes de junio pasado, hemos ya logrado hacer una publicación de diversas directivas e instructivas, todas ellas a fin de poder determinar un marco general en la cual ustedes en sus respectivas entidades, en acompañamiento de los equipos técnicos y de sus titulares, puedan empezar a elaborar tanto sus diagnósticos, su organización, asimismo la construcción de los planes de trabajo de cara a poder realizar el saneamiento contable respectivo. En esa línea vamos a dar inicio en este mes a un programa de capacitaciones que van a tener 3 eventos. Este es el primero de ellos, que corresponde a los lineamientos contables para las cuentas del pasivo. En la fecha próxima, que será el 10 de diciembre, próximo miércoles también, 10 de diciembre, estaremos dando inicio al segundo tema, que viene a ser la presentación del plan de depuración y de saneamiento. Este plan integra de manera casi directa o empalma y complementa el instructivo anterior que publicáramos que hace referencia al diagnóstico, el instructivo del diagnóstico para la depuración y saneamiento. Ahí vamos a poder comentar con todos ustedes, estimados señores, lo que vamos a plantear a nivel de estructura general, la manera como vamos a abordar este plan de trabajo, que se basará en el diagnóstico del instructivo que ya se ha publicado, y asimismo poder determinar plazos, encargos y un gran de actividades para que este mismo pueda ser desarrollado y realizarse seguimiento respectivo. Luego, en la siguiente fecha será la del día 17 de diciembre, y ahí vamos a hacer la presentación de uno de los lineamientos que hace referencia al inicio o la apertura de las NIC SP. Entonces, eso vamos a publicar también siempre con la debida anticipación, a fin de que también ustedes y sus entidades puedan organizarse para que puedan participar con todos los equipos profesionales que estén involucrados en este proceso, y asimismo también puedan acompañarnos con las consultas, las preguntas que también puedan tener ustedes. Cerrado este primer bloque, que viene a ser todo lo relacionado al proceso de depuración y saneamiento, vamos a dar continuación al siguiente bloque de capacitaciones programadas, y estas están referidas al proceso de cierre contable 2021. Iniciaremos también una ronda de capacitaciones que tiene en total 14 temas,
Todos ellos van a ser desarrollados por los profesionales de la Dirección General de Contabilidad Pública, de las distintas áreas, como son la Dirección de Análisis y Consolidación, las direcciones de Gobierno Nacional, de Gobierno Regional y de Gobierno Local. Asimismo, también vamos a presentar en ese taller de capacitaciones los aplicativos informáticos que para este año han tenido algunas precisiones o algunos ajustes a fin de poder buscar siempre la uniformidad e integridad de la información, la cual fluye a través de aplicativos informáticos y finalmente se reflejan dentro de la cuenta general. Va a ser importante, como en años anteriores, que podamos contar con la participación activa de todos ustedes en el sentido de que estos talleres de capacitación ayudan a reforzar, a potenciar las capacidades técnicas, como bien señalaba hace un momento Walter, y lo cual es de mucho provecho para todos en las entidades. Además que es un espacio para podernos encontrar y poder conversar siempre con cercanía, en el sentido de que la práctica de la gestión actual viene a ser buscar estar cercano a todos los profesionales de contabilidad en las distintas entidades públicas, dado que son la extensión de la Dirección General en vuestras entidades. Por ello es muy importante el trabajo que tenemos de coordinación frecuente con ustedes, y esto es factible gracias al aporte que tenemos en los distintos equipos de sectoristas en todas las direcciones de línea, y asimismo la colaboración cercana y oportuna que tenemos por parte de todos los profesionales especialistas contables, los cuales también están al servicio de ustedes en todo el país. Dicho ello, realmente les expresamos la más cordial bienvenida a este evento. Va a estar estructurado de una manera en la cual pueda ser aprovechada esta capacitación en su comprensión, en el sentido de que debe ser de rápida lectura, de fácil comprensión y sobre todo de una aplicabilidad directa que puedan tener ustedes en sus entidades. Ello, estimados señores, considerando el principio que hemos determinado y comunicado oportunamente para todo el proceso de saneamiento contable. Es decir, la Dirección General, en su rol de ente rector, determina el marco general a poder desarrollar dentro del proceso de saneamiento contable. Las entidades, a través de los distintos profesionales que conforman los comités especializados y comités técnicos, en compañía de sus titulares, son los encargados de la implementación, la gestión del proceso de saneamiento contable y además la Dirección General, a través de los equipos de sectoristas y de los especialistas contables, brindan el apoyo de acompañamiento técnico para los puntos que puedan ser considerados. En esa línea y en la determinación de esos roles, seguiremos avanzando de manera ordenada y oportuna a fin de que podamos llegar juntos a poder cubrir este gran objetivo, que es poder lograr en esta primera etapa una depuración y sinceramiento adecuado de las cuentas contables, de tal modo que podamos tener al finalizar este proceso y esta etapa un empalme oportuno para la adopción de las NIC-SP. Esta etapa es crítica en el sentido que nos va a permitir a todas las entidades poder hacer un barrido completo de todas nuestras cuentas, sobre todo de nuestros procesos, para poder validar y hacer las modificaciones, correcciones o ajustes que puedan corresponder. De esa manera, garantizar razonablemente que los estados financieros terminen recogiendo información de hechos económicos oportunos, a tiempo y de manera transparente. Nuevamente, les agradezco su participación a todos ustedes. Reciban nuevamente la más cordial bienvenida y un saludo por parte de nuestro director general. Vamos a dar inicio a esta presentación. Walter, te devuelvo el pase. Gracias. Bien, muchas gracias, Fernando. A continuación, damos pase a nuestro expositor, el señor Marlon Prieto Ormaza. Él es especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema de alineamientos contables para la depuración y sinceramiento de pasivos. Adelante, Marlon. Ok, Walter, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por este pase. Voy a proceder a compartir las diapositivas. ¿Tú me confirmas, Walter, por favor, si se logra ver?
Conforme, Marlon, adelante. Listo, gracias Walter una vez más. Y esto también quiero hacer llegar un saludo cordial a todos los contadores que en esta ocasión, contadores y servidores muy involucrados en el tema de la depuración y sinceramiento contable, y que en esta ocasión vamos a tocar el tema de los pasivos. Justo cuando salió esta norma, consideraba el hecho en los años anteriores, ¿no? En el año 2014, cuando comenzamos el tema del saneamiento contable, hoy sinceramiento y depuración contable, había una perspectiva de mejorar la información contable. Entonces se conformaron las comisiones, empezaron a trabajar, pero curiosamente, conforme van pasando los años, esta información como que se ha perdido, ¿no? Entonces alguien podría decir, ya hice saneamiento, nuevamente sinceramiento, y eso no se va a repetir de acá en 5 o 10 años. Entonces la idea es que ya no, porque en esa ocasión, por ejemplo, no teníamos todavía el marco como estamos manejando hoy en día, por ejemplo, el tema de las normas internacionales. Esta situación es muy distinta. Hemos preparado, por ejemplo, una resolución de inicio, ¿no?, de las acciones orientadas a la depuración y sinceramiento contable. Se ha emitido una norma relacionada al diagnóstico de las cuentas de activos y pasivos. Entonces, como que hay un orden orientado a esta aplicación de normas internacionales. En ese sentido, el objetivo de esta resolución directorial 013-2021, que aprueba la directiva 04, que son los lineamientos contables de pasivos en el marco de la depuración y sinceramiento contable, justamente se emite estas normas porque nos encontramos en esa etapa preparatoria para la implementación gradual de normas internacionales. Ese es el objetivo, ¿no? Esa es la mira. Es decir, nosotros los contadores, donde nos encontremos trabajando, como jefes, directores, especialistas, debemos apuntar ahora a las NICs. Ese es el lenguaje que ahora debemos hablar todos, ¿no? Los criterios por los cuales vamos a fundamentar nuestras transacciones, no solamente de pasivos, ¿no?, sino de activos, de ingresos y gastos. Entonces, esa es ahora la visión, normas internacionales del sector público. Y qué distinto, por ejemplo, seguramente cuando analizamos los pasivos desde el punto de vista de las NICs, qué diferente, ¿no?, a lo que de repente hemos escuchado cuando éramos más jóvenes, ¿no?, cuando estábamos en la universidad. Es distinto porque ese es el marco actual, ese es el marco actual que tiene nuestra profesión, la contabilidad. Entonces nosotros, es nuestra función, nuestro deber como contadores, estar muy alineados a lo que se viene adelante. Y la Dirección General de Contabilidad Pública, en especial el equipo de normatividad, viene haciendo todo el esfuerzo posible a fin de que estas NICs sean implementadas, ¿no?, en cada proceso. Pero para poder aplicar NICs necesitamos esta etapa preparatoria. Necesitamos depurar, sincerar las cuentas contables. Porque si permanecen los errores, podríamos decir que estamos aplicando NICs. Si los activos no están reconocidos, si los pasivos no reflejan los valores reales, las obligaciones, ¿no?, las obligaciones que es la palabra clave para reconocer un pasivo. Justamente a razón de esto, por ejemplo, si revisamos la Real Academia Española, dentro del término de obligaciones, vamos a ver que esto significa una imposición, es una exigencia, es un reconocimiento, ¿no?, de obligaciones que tenemos por pagar. Entonces, ese es el objetivo que tiene esta RD, ¿no?, establecer los criterios relacionados a la depuración y sinceramiento de pasivos que forman parte de esta etapa preparatoria de la implementación gradual de las normas internacionales. Entonces, dentro de la agenda vamos a revisar 8 puntos, ¿ya? La norma es pequeña, los que han revisado la directiva sabrán que es una norma muy pequeña, no fácil, la leemos en 2 horas, pero igual hay que analizarla porque ahora que ya hemos hecho el diagnóstico de las cuentas de activos y pasivos, entonces ya sé cuál es las cuentas que vamos a analizar. Entonces ahora lo que te dice la dirección es, ten en cuenta estos aspectos al momento que vas a depurar y sincerar sobre todo los pasivos. En este primer punto, sobre proceso de depuración y sinceramiento contable, vamos a recordar lo que dice la directiva 03, relacionado a las acciones sobre la depuración y sinceramiento contable. Bien, fíjense, por ejemplo, esta etapa de adopción de normas internacionales tiene 3 etapas: la preparación, la transición y la aplicación. Entonces, cuando hablamos de la Comisión de Depuración y Sinceramiento Contable, cuando hablamos de estos lineamientos de pasivos, cuando conversamos sobre el tema del diagnóstico, justamente nos encontramos en esta primera etapa importante, ¿no?, para la preparación de toda la información contable y siempre con la mira más adelante de aplicar las NICs.
Y esa etapa de preparación es como una planta, ¿no? Es la base, es la raíz, es el fundamento sobre todo esto y lo que viene más adelante. Entonces, esta etapa de preparación, la dirección está emitiendo una serie de normas, se vienen otras normas que ya las ha adelantado el director, que el equipo viene trabajando con todo el esfuerzo, la dedicación, ¿no? Para que esto pueda ser mucho más entendible para todos los usuarios, pero estamos en la etapa de preparación. ¿Ya? Ese es el tema. Ahora, la etapa de preparación, justamente igual, ¿no? Basada en la directiva de depuración y sinceramiento, justamente comprende esto, depurar y sincerar. Es decir, es preparar toda la información contable para lo que se viene adelante, que es la aplicación de las NICs. Depurar y sincerar. ¿Y qué significa eso? La misma norma ha señalado que eso significa determinar la existencia o sincerar saldos. Entonces, para eso, para poder analizar esos montos que tengo registrados en los estados financieros, necesito saber qué es un pasivo, ¿no? ¿Estoy frente a una obligación? ¿Debo pagar esa obligación o no? ¿O solamente está registrado? Y si está registrado, ¿tengo la documentación necesaria? ¿Ha sido registrada adecuadamente? Vale hacerse esas preguntas para poder evaluar si estamos frente a un pasivo, para poder depurar o sincerar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Hace algunos días, en una consulta que recibí en la dirección era esta, ¿no? Muchos creemos que solamente lo que está devengado en el sistema debe reconocerse como pasivos. Solo lo que se ha devengado en el sistema, en el CIAF me refiero, debe ser el reconocimiento de pasivos. Pero eso no te dice la norma internacional. La norma internacional no te dice que solamente aquello que has reconocido con afectación presupuestal debería ser reconocida como pasivo. No, eso no es. Y debemos cambiar ese chip. Por un momento debemos pensar en lo que dice la norma internacional. Se me ocurre, por ejemplo, todos los años, las entidades públicas realizan rebajas de los devengados, ¿no? Para poder entender la idea, realizan rebajas de devengados. Entonces, si analizamos el devengado, por ejemplo, presupuestal, en el módulo contable del CIAF, yo voy a ver que el devengado me genera justamente la cuenta por pagar. O sea, en el devengado CIAF se genera el pasivo, la cuenta por pagar. Pero resulta pues que mis ingresos han sido menores a los gastos. Entonces, ¿qué hago en enero? Empiezo a rebajar una serie de devengados. Y si he rebajado ese devengado que previamente ya había reconocido, entonces estoy rebajando también la cuenta de pasivo. Estoy rebajando la cuenta de pasivo, producto de la rebaja de ese registro del devengado en el CIAF. Entonces, si soy analista, ¿no? Si me gusta analizar, entonces voy a saber que ese devengado se ha eliminado. Pero la pregunta es, ¿realmente se eliminó ese pasivo? ¿Realmente dejó de existir el pasivo? Se habrá rebajado, se habrá eliminado la fase del devengado, pero esa obligación que tú tienes con un tercero, eso permanece. Seguramente el proveedor, si no se le paga, entonces va a comenzar a hacer una serie de juicios, ¿no? Entonces, amigos, eso, por ejemplo, ocurre todos los años en todas las entidades públicas, o en la mayoría de entidades públicas, ¿no? En la mayoría de entidades públicas. Nos encanta hacer rebajas, ¿no? Y eso también es un tema de no haber analizado, ¿no? La ejecución misma del presupuesto. Por lo tanto, esas rebajas que se han ejecutado en años anteriores, hay que analizar ese pasivo, ¿no? Si en verdad se ha reconocido o no se ha reconocido. Ese es un tema. Justamente cuando revisamos, por ejemplo, el marco conceptual de las normas internacionales respecto al pasivo, ese es el concepto que utiliza, ¿no? Es una obligación presente, ¿no? Entonces, y el marco el manual de estadísticas, por ejemplo, del Fondo Monetario, es interesante cuando da un punto de vista como esta. Un pasivo que es reconocido, seguramente eso va a generar que el acreedor reconozca un activo. Entonces, es muy concordante la definición que emite el manual de estadísticas con respecto a lo que dice la norma internacional. Pero lo cierto es que para nosotros viene a ser una obligación presente. ¿Tengo o no tengo la obligación? Sí, entonces es un pasivo. Debe reconocerse como tal. Otra cosita. En muchos casos, por ejemplo, también se reconoce solamente los pasivos cuando la entidad tiene el recurso financiero. O sea, tenemos recursos para pagar, entonces devenga y recién se reconoce el pasivo. Eso está mal, porque según la norma contable, de acuerdo con el lenguaje de las NICs, eso no debe ser así. Indistintamente a que se registre o no en el aplicativo CIAF, yo debo preguntarme si estoy frente o no a una obligación. Y si es así, hay que reconocerla. Y para eso tenemos las notas contables. Lo importante es que ese pasivo sea registrado como debe ser. Ahora, por otro lado, cuando se publicó la RB 012, respecto al diagnóstico,
de las cuentas de activos y pasivos, justamente se dijo, ¿no? Es aplicable en la etapa de preparación. En este momento, todo el Perú, a menos que no tenga nada que depurar contablemente, estamos trabajando el diagnóstico, ¿no? Estamos haciendo todo el diagnóstico respecto a las cuentas de activos y pasivos. Y ya llegan consultas, ustedes tienen a sus sectoristas también para que puedan apoyarse respecto a qué se debe hacer sobre el diagnóstico de estas cuentas. Y acá sí tenemos un plazo. El plazo está cerquita. Estamos a un mes de la Navidad, ¿no? Y una semana más para terminar el año. Entonces, el diagnóstico tiene vencimiento. En este momento estamos analizando no solo los pasivos, también los activos. Significa eso que la comisión se está reuniendo, está gestionando a fin de que puedan diagnosticar qué cuentas del pasivo, en este caso, van a tener que ser depuradas. Y esta etapa del diagnóstico también forma parte de la etapa de preparación. Y solo para fortalecer esta idea, ¿no? Previa a lo que vamos a hablar. Este diagnóstico, por ejemplo, la norma ha señalado, debe realizarse a todas las cuentas de activos y pasivos. A todas las cuentas. Importa el monto, si es un monto pequeño, la norma, el instructivo no te dice respecto a los montos, ¿no? Sino te dice si estás o no estás frente a un pasivo. Pero lo cierto es que revises todo. Y cuando hacen las consultas, ¿cómo debo empezar, no? ¿Cómo empiezo? También las normas de la DGCP te dicen qué hacer. Coge tus estados financieros al 31 de diciembre y empieza a revisar cuenta por cuenta. ¿Esta cuenta está debidamente sustentada? ¿Esta cuenta tiene documentación? Entonces, eso es lo que haríamos. Si yo formaría parte de una comisión de depuración y sinceramiento, eso es lo que haría, ¿no? Pido los estados financieros y empezamos a revisar con todo el equipo. Y empezamos a delegar o a exigir información a quienes son responsables al manejo de las cuentas de pasivos. Entonces, eso es el diagnóstico. Todas las cuentas tienen que ser revisadas. Comiencen con eso, revisando los estados financieros. Y ahí va a haber muchas sorpresas, porque no todas las cuentas están conciliadas, no todas las cuentas están debidamente fundamentadas con una base normal, con documentación sustentatoria. Y por otro lado, también la norma nos ha puesto un plazo, ¿no? El diagnóstico debe ser elaborado respecto a los saldos de estados financieros al 31 de diciembre del ejercicio previo. Es justamente lo que les comentaba. Entonces, ahora sí ya ingresamos con estas palabras de introducción, vamos a dar inicio ahora al proceso de depuración y sinceramiento contable. Por ejemplo, tenemos todo el marco normativo, ¿no? Como podemos ver, son normas que apoyan en este trabajo. Tenemos la ley de presupuesto, la ley 3184, que te dice, ¿no? Por ejemplo, hay entidades pequeñas. ¿Cómo hago? ¿Cómo empiezo el tema de la depuración? Tengo personal limitado. Entonces, ahí tienes una disposición. Las entidades pueden realizar modificaciones presupuestales con el objetivo de implementar las normas internacionales. Entonces, está en la unidad ejecutora determinar ese aspecto. Por otro lado, tenemos la RD 010 que aprueba las normas internacionales cuya aplicación es en forma gradual. Eso también tenemos que tener en cuenta. La aplicación es en forma gradual. Por otro lado, la RD 011 que aprueba la directiva sobre lineamientos administrativos de este proceso, ¿no? De depuración y sinceramiento. Asimismo, se emitió un instructivo sobre la declaración de inicio y la conformación de comisiones únicas, funcionales y todas ellas. Luego también tenemos con la RD el instructivo para el diagnóstico, que es lo que estaba mencionando. En este momento, todas las entidades públicas están en este proceso, ¿no? Y finalmente tenemos esta RD que salió esta semana, ¿no? Lineamientos contables para la depuración y sinceramiento de pasivos. Entonces, todo esto es con la finalidad, todas estas normas y las que se vienen adelante, tienen ese objetivo, ¿no? Fortalecer y encaminarnos rumbo a las NICs del sector público. Pero para eso, repito, debemos depurar, limpiar, ¿no? Sincerar toda la información contable, en especial ahora los pasivos. Acá les comparto la información estadística. Este es el estado de situación financiera que tiene la Cuenta General de la República al año 2020. Entonces, si podemos apreciar respecto a los pasivos, fíjense, por ejemplo, en los gobiernos nacionales son más los pasivos que los activos. Claro que más adelante en el proceso de la integración y eliminación, también esas cuentas son afectadas, ¿no? Pero desde que se reconoce, o sea, propiamente el estado financiero de una entidad, son mucho más los pasivos que los activos. En el caso de los gobiernos regionales, bueno, los activos son mayores, en los gobiernos locales también los activos son mayores y así tenemos en información. Entonces, se entiende que esta cantidad de pasivos que tiene el país, ¿no? Los demás 954.482 millones, se entiende pues que todo eso es la composición de todas las entidades y creemos de que estas cuentas o este importe está debidamente sustentado. Eso es lo correcto, ese es nuestro trabajo también, ¿no? Como contadores, siempre acompañarnos de la documentación fuente.
Bueno, enseguida me permito presentarles las cuentas contables que tienen relación con los pasivos, ¿no? Son cuentas que tienen relación con los pasivos. Son todas estas cuentas. Ojo que si revisamos la cuenta 2501, por ejemplo, tiene que ver con ingresos diferidos. Entonces es lo que yo les decía, ¿no? Hay que revisar los estados financieros en el diagnóstico y ahora tengo esta norma relacionada a alineamientos para la depuración de pasivos y justamente qué vamos a hacer. Y voy a poner unos ejemplos. Voy a explicar unos ejemplos para poder entender ese tema. Por ejemplo, cuando una entidad recibe ingresos adelantados. Imagínense que usted alquiló locales en años anteriores y recibió pues adelantos, ¿no? Muchas entidades hacen eso. Van a la entidad pública y dicen, le pago todo el año o le adelanto 2 años. Correcto. Entonces, la entidad en ese momento, ese ingreso diferido que tiene que ver con transacciones futuras, con hechos económicos futuros, en ese momento podría haber reconocido como ingreso. Pero seguramente el contador dice, pero ¿ingreso por qué? Si es algo que no nos corresponde, es un anticipo. O sea, yo tengo obligación de darle un servicio a ese tercero. Entonces, ¿qué hago? La reconozco como ingreso diferido. Hasta ahí excelente. Pero conforme pasa el tiempo, conforme se va devengando, este pasivo debería eliminarse. Pero ¿qué ocurre? A veces se queda ahí. Se queda ahí. Y para mala suerte, al contador lo rotan, ¿no? O simplemente renuncia o se va. Entonces y como no hay análisis contable, el nuevo que llega, siempre echando la culpa al anterior, no encuentra nada, no hay saldos, entonces y lo deja en la cuenta. Entonces, esta cuenta que viene de años anteriores, fíjense que el servicio de repente ya se dio, el alquiler del local ya se devengó, ¿no? Entonces, haría mal que se encuentre, por ejemplo, con ingresos diferidos. Entonces, tengo que revisar si esta cuenta en verdad representa para nosotros hoy en día una obligación. Esto, por cierto, deja de ser obligación. Entonces, esa cuenta la deberíamos depurar, ese saldo, porque ya fue atendido en el ejemplo, ¿no? Otro caso que justamente también a veces nos llega a la dirección, ¿no? Las consultas. Es un caso medio extraño, pero resulta que es real. La entidad, por ejemplo, ha certificado gastos, ha hecho compromisos en el sistema, inclusive ha llegado a comprometer, ha llegado a devengar, pero resulta que la parte final, que es el procedimiento del pago, el girado del pago, resulta que lo han hecho fuera de CIAF. Es una operación, como les digo, anormal, ¿no? No es correcto, porque siempre todos los pagos deben ser ejecutados contra un devengado. Esas son las normas de otro ente rector. Sin embargo, la entidad ha hecho el pago. ¿No? Ha hecho el pago seguramente no de una subcuenta del Tesoro Público, ha usado una cuenta corriente, obviamente eso se puede hacer, pero no es lo correcto, eso no es lo correcto, pero se puede hacer. Entonces han hecho pagos. Entonces el pasivo quedó en los registros gracias a ese devengado, pero el pago ya fue realizado. Entonces queda en la contabilidad. Por lo tanto, cuando llegó la consulta, decía que raro, ¿no? Que hayan hecho ese procedimiento, pero en fin, lo hicieron. Entonces, ese pasivo, por ejemplo, ya es inexistente, ya no existe ese pasivo. Entonces debería ser esto retirado porque ya fue cancelado. No en la forma correcta, pero el fondo es que ya fue cancelado. El fondo de esta transacción es que ya fue cancelado. No tengo obligación con ese proveedor. Entonces debo retirar ese pasivo. En otros casos, por ejemplo, en otros casos, ¿qué ocurre? En el tema, por ejemplo, de las penalidades. Así como la entidad pública puede aplicar penalidades a un tercero bajo las normas de contrataciones del Estado, también el reglamento de la ley de contrataciones, por ejemplo, establece que cuando la entidad pública no paga en el plazo establecido, el tercero también puede imputar penalidades a la entidad pública. Entonces, fíjense un caso. La entidad ya recibió el bien o el servicio en el mes de enero y hasta la fecha no paga. Entonces, según contrato, la entidad pública tiene que pagar intereses. Y eso ha pasado. ¿Por qué? Porque, por cierto, en el sector público los pagos no se hacen en forma oportuna. Los pagos se demoran una eternidad, a pesar que hay normas que establecen fechas para hacer los pagos, ¿no? Pero no se pagó, pues, porque la entidad comprometió porque no tenía recursos. Entonces, ya recibió el bien, recibió el servicio, como digo, pero no se hizo el pago. Y es más, hay pendiente, de por medio del pendiente, el pago de penalidades a favor del tercero. Entonces, eso, por ejemplo, es una obligación que hay que reconocerla. Por supuesto que sí, ese es un pasivo que hay que reconocerla. Entonces, ¿y cómo puedo saber de eso? Gracias a la documentación, a los contratos que se tienen y de repente a las reclamaciones que presentan los proveedores, ¿no? Por mesa de partes, exigiendo su pago. Entonces ahí tenemos evidencia de que existen obligaciones.
En otro caso, por ejemplo, también hay un caso que quería comentarles. Una entidad pública llega a tener el acta de conformidad, llega a tener la factura, ¿ya? Pero eso no se registró, no se registró en el sistema, en el SIAS me refiero. Pero tengo la conformidad, tengo la factura, la entidad recibió el bien, recibió el servicio, pero, pero no se registró en el SIAF. Y justamente para mala suerte del proveedor hay cambio de gestión. Entonces, como hay cambio de gestión, eso quedó así. Eternamente el compromiso y el devengado, ¿no? Y la entidad no quiere pagarle, no quiere pagarle. Entonces y hasta la fecha no le paga. Entonces, eso, por ejemplo, amigos, a pesar de que es una obligación que dio origen con el contrato con un tercero, eso es un pasivo. La pregunta es, ¿actualmente la entidad tiene obligación de pago? Así es, entonces eso es un pasivo. Entonces, eso es el sinceramiento y la depuración. Entonces, eso como ejemplo, ¿ya? El tema de las cuentas que hay que analizarlas. Bueno, por otro lado, respecto al proceso de depuración y sinceramiento contable, el 30 de junio del año 2023, el 30 de junio del 2023 es la fecha estimada para concluir todas las acciones de depuración y sinceramiento contable el 30 de junio. ¿Ya? Así que con esta fecha debemos soñar. Esta es la fecha máxima donde todo el país debe haber cumplido todas estas acciones de depuración y sinceramiento contable, con toda la idea de ingresar a esta implementación de las normas internacionales. Este 31 de diciembre termina el diagnóstico. El próximo año, van a salir normas para que el próximo año también se vaya cumpliendo, por ejemplo, con el plan de depuración. Pero el 30 de junio del 2023 se acaba todo esto. Entonces no esperemos el último momento. Algunos están esperando el 30 de diciembre o la Navidad para recién hacer el diagnóstico de las cuentas contables. Eso, por ejemplo, no debe ser. Es ahora, ¿no? Reunirse, juntarse. Y hay muchas llamadas telefónicas en el sentido de que las comisiones no están trabajando. Ha habido rotación de comisión, han renunciado algunos, yo no sé por qué si los han nombrado como parte de la comisión, pero ya se han retirado. Pero la entidad no puede quedarse con los brazos cruzados, hay que tener la comisión instalada. Si la persona ya se fue o lo rotaron, igual tiene que haber su reemplazo. Esta es una obligación importante. Y al titular de la entidad, con todas las normas que se ha emitido, la RD 011 en especial le da esa responsabilidad de hacer seguimiento, de apoyar el trabajo de la depuración y sinceramiento contable. Hay que avanzar, amigos. Esto es un trabajo importante. Sé que quizás esto conlleve a más horas de trabajo, pero esto es importante. O sea, pensemos en lo que más adelante viene, que es la aplicación de la NICS. Ahora vamos a ver el tema de los indicios, ¿no? El tema de los indicios que viene a ser esto. Justamente los indicios son esos momentos en los cuales yo considero, ¿no? Estoy detectando que hay errores, ¿no? Indicios sobre errores que requieren de acciones de depuración y sinceramiento contable. Vamos a ver. A ver, respecto a esto, la directiva 04 tiene esta estructura, ¿no? Nos hablan sobre indicios de pasivos, indicios de errores. Tenemos los lineamientos de referencia, qué es lo que debemos hacer y cuál va a ser el impacto en este trabajo. Entonces, dentro de la estructura de lineamientos de pasivos, por ejemplo, se habla de una ausencia de análisis detallados que respalden los saldos. Obviamente en el marco de pasivos, todo esto es pasivo, ausencia de análisis. Tenemos una ausencia de documentación, soporte del pasivo. Lo que estamos comentando, no se analiza, no hay documentación, ausencia de reconocimiento de obligaciones por pasivos, diferencias entre la información contable y la que tienen terceros. Y estos errores que se han establecido en la directiva no tienen carácter exhaustivo. Es decir, la entidad puede quizás encontrar otro indicio, ¿no? que tenga que ver con los errores relacionados a los pasivos. Entonces, esa es la estructura. Básicamente análisis, documentación, reconocimiento y diferencias. Y otras que puedan haber. Entonces la directiva me dice, tengo que hacer lo siguiente. Identificación de cuentas, levantamiento de datos, el estudio, la toma de decisiones y la conservación, que luego lo vamos a explicar en qué consiste eso. Y finalmente el impacto que va a generar todo este trabajo es el registro contable. Ojo, ese registro contable sí requiere una resolución. Los avances, ¿no? Que luego, seguramente más adelante la DGCP va a establecer pronunciamiento respecto a cómo va a ser esto. Pero si yo reviso la RD 011, las acciones de depuración y sinceramiento contable, sí, la norma te exige que emitas una resolución por esos avances, ¿no? Es más, el registro contable tiene que estar sustentado a través de esta resolución del titular. Ese es el efecto, la presentación de los estados financieros y también hay que revelar en notas a los estados financieros todos estos avances que se van a realizar.
Entonces, para poder entender, amigos, esta ausencia de análisis, la ausencia de documentación, de reconocimiento, es importante recurrir a la fuente. ¿Qué es un pasivo? Porque justamente voy a hacer eso. Voy a depurar acciones relacionadas a pasivos. ¿Pero qué es un pasivo? O sea, ¿cómo sé que lo que estoy haciendo es correcto? Entonces, vamos a la norma internacional. Las NIC me dicen que un pasivo es esto. Significa esto, una obligación presente. Una obligación presente de la entidad que da lugar a una salida de recursos que surgen de hechos pasados. Cuando se aprueba las normas internacionales del sector público con la RD 010-2021, se aprueba la NICS y también se aprueba el marco conceptual de las normas internacionales, ¿no? Los invito a que revisen, por ejemplo, el capítulo 5, el capítulo 6 del marco conceptual, inclusive para poder ampliar el horizonte del concepto de un pasivo. Pero eso es lo que me dice la norma, ¿no? Un pasivo es una obligación presente. Por eso les decía, y es más, hay obligaciones legales y obligaciones no legales. Eso es lo que te dice, por ejemplo, el marco conceptual. Entonces, y si recurrimos a la NIC SP1, la norma internacional dice que un pasivo es una obligación igual, presente. Pero si, por ejemplo, vamos a la NIC SP19, ¿no? Pasivos y provisiones, activos contingentes y pasivos contingentes, te dice que te habla de una obligación implícita, ¿no? ¿Qué es una obligación implícita? O lo que el marco conceptual diría, por ejemplo, una obligación social o una obligación de deber, ¿no? ¿Cuál es el deber que tú tienes? Entonces, las obligaciones, entiéndase en el tema contable que no solamente corresponde a obligaciones legales, sino también a obligaciones no legales. Y, por ejemplo, una obligación no legal podría ser el hecho de que cuando nace una promesa, ¿no? De la entidad de reconocer, por ejemplo, a un tercero una acción. Se me ocurre un ejemplo, y a veces siempre lo he citado, ¿no? Imagínense que una entidad pública están haciendo la limpieza del local y, bueno, pues una señora resbaló, una visitante, ¿no? Que estaba pagando los impuestos. Curiosamente resbaló, entonces generó un accidente en ella. La vida está primero, entonces en ese momento recurrimos y la llevamos a una clínica y el gerente sale y dice, señores, tenemos que reconocer los gastos de esa persona. Eso, por ejemplo, es una obligación. Claro que puede ser considerada como una provisión, ¿no? Pero es una obligación, porque tú generaste una expectativa en esa persona, en una comunidad, etcétera, etcétera. Entonces, a razón de ese suceso que ha ocurrido, que sería el suceso pasado. Entonces, eso es la definición de pasivos. Es una obligación presente que tiene la entidad que da lugar a la salida de recursos. Ese es otro aspecto. La salida de recursos se entiende que la entidad, esa obligación que yo reconozco o que las estoy reconociendo, ahora que estoy haciendo la depuración y sinceramiento, esa obligación lleva implícito una salida de recursos. Tiene que haber una salida de recursos, porque si no hay una salida de recursos, entonces no es pasivo, ¿no? Eso es lo que incluso dice el marco conceptual. Entonces no es pasivo. Por lo tanto, tiene que haber esa certidumbre de que sí va a haber una salida de recursos. Y fíjense, en los contratos normalmente se establece una fecha en la cual yo tengo que cumplir con esa obligación. Entonces es fácil identificar, ahí tengo una fecha, tengo el contrato, entonces mi obligación de pago es hasta esa fecha. Pero ¿qué ocurre cuando no existe una fecha? Ejemplo, ¿no? Lo que estoy diciendo, una provisión, cuando tú causas una expectativa en la población de que se la va a reconocer. Entonces ahí no hay una fecha. El hecho que no se tenga una fecha probable de pago no significa que no se reconozca un pasivo. La pregunta es, ¿existe una obligación? Y si es así, hay que reconocerla. Y justamente acá una pregunta, ¿no? ¿Se deben reconocer pasivos solo cuando tenemos dinero disponible para cumplir con la obligación? No sé qué piensan ustedes, pero la respuesta sería, ¿se reconocen pasivos solo cuando tenemos el dinero disponible para cumplir con la obligación? Y la respuesta es no. Eso de repente para otros fines, presupuestales, de caja, pero para el tema contable, la obligación, si está la obligación, entonces hay que reconocerla. Ese es el punto de vista, de acuerdo a los pasivos. Se me ocurre un caso. Recuerdo que una entidad de la región Cusco recauda un concepto de tasas, ¿no? Ingresos para el santuario de Machu Picchu, por ejemplo. Pero esos ingresos no son suyos. Según convenio, esta entidad recauda, pero solo se queda con el 50%. Y la diferencia tiene que transferirlo al Ministerio de Cultura, ejemplo, ¿no? Estoy recordando un caso. Entonces, en ese caso, la entidad que está generando ingresos sabe que el 100% no es suyo. Una parte le corresponde al ministerio con el cual esto tiene un contrato, un convenio, ¿no? De recaudación. Por lo tanto, en este caso,
Yo tengo que, eso sí, ese 50% que no me corresponde, es claro que es una obligación para mí. Entonces tengo que reconocerla como un pasivo. Eso no es un ingreso, ese es un pasivo. Ya, lo mismo sucede, por ejemplo, en muchas municipalidades que han realizado operaciones de deuda. El alcalde, los alcaldes firman un convenio de débito automático con los bancos, ¿no? Entonces, el Banco de la Nación, digamos que el préstamo está financiado con el Foncomún. El Banco de la Nación recibe el ingreso, la asignación financiera de parte del Tesoro Público y automáticamente el Banco de la Nación detrae los recursos de la entidad, porque tiene un financiamiento y el Banco de la Nación está recuperando el préstamo. Entonces la pregunta es, ¿y eso qué pasa? No se llega a registrar en el CIAF, en el aplicativo. Entonces, como no se registró en el CIAF, entonces los pagos, el pasivo permanece. Y quizás la deuda ya se pagó. La deuda ya se pagó, incluido todos los intereses. Pero en los pasivos sigue figurando como una deuda por pagar. Entonces ya no hay obligación, amigos. La definición es que es una obligación presente. Ya no tengo obligación sobre eso. Por lo tanto, no debería reconocerla. Por otro lado, respecto al concepto de las provisiones, lo que dice la norma internacional es que una provisión también es un pasivo, porque es una obligación. Pero a diferencia del pasivo, una provisión, pues, es una obligación donde existe incertidumbre, dice la norma, ¿no? Existe incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento, cualquiera de los dos. No sé cuándo te pagaré o no sé cuándo te pagaré. Entonces, esa es la provisión, la incertidumbre, pero que es una obligación presente, claro que sí. Ahí se reconocen las provisiones. Listo. Además, respecto a las provisiones que también son pasivos, la norma te dice que debemos reconocer las provisiones cuando se dan estas tres acciones. La entidad tiene una obligación presente, es probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos para cancelar tal obligación. Esto es lo que la NIC dice, la salida de recursos, ¿no? Y ese monto que está siendo reconocida como obligación tiene que ser producto de una estimación fiable. Esas son. Y más abajo la NIC dice, tiene que cumplirse necesariamente estas tres condiciones para ser reconocida la provisión como tal. Entonces, esos son los conceptos que también se han considerado en la Directiva 04, publicada con la RD 013, están considerados la definición de pasivos y provisiones. Y es más, lo que dice la norma es, lo invita a usted a recurrir a todo el marco conceptual de las definiciones de las normas internacionales. Entonces, sobre eso, estimados participantes, colegas, sobre esas acciones de tener en cuenta los conceptos y si estoy o no frente a una obligación, ahora vienen estos indicios, ¿no? Sobre errores que requieren acciones de depuración y sinceramiento contable. Ya lo había mencionado en una diapositiva anterior, estamos hablando de la ausencia de análisis detallados que respalden saldos, ausencia de documentación, ausencia de reconocimiento, diferencias entre la información contable y la de terceros y otros determinados por la misma entidad. Estos son los indicios, ¿no? Que es un tema que en el marco normativo representa pues una columna vertebral, ¿no? En ese desarrollo de esta directiva. Determinar todo esto. Ya tengo el diagnóstico, ya sé cuáles cuentas tienen indicios de errores, entonces ahora viene el tema. Y para esto debo crear formatos, debo establecer documentos, actas de reuniones, de análisis y todo eso. Entonces, además, en el marco conceptual se establece ayudas, ¿no? Para que el contador pueda entender, o la comisión de depuración y sinceramiento pueda entender a qué nos referimos con todo esto. Ejemplo, en el caso de la ausencia de análisis, ¿no? En el caso de la ausencia de análisis detallados que respalden saldos, por ejemplo, estamos hablando de la falta de análisis de cuentas, reportes operativos, detalles de saldos contables, ¿no? Etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, vamos a explicar con algunos ejemplos para que también quede claro, ¿no? En una ocasión igual recuerdo que una consulta que hicieron fue la siguiente, ¿no? Una entidad pública llegó a comprar bienes, ¿no? Entonces el proveedor cumplió con entregar los bienes, fue a los almacenes y entregó los bienes. Pero resulta que el almacenero llegó a firmar, ¿no? Llegó a firmar la recepción, que seguramente los proveedores se aseguran pues de que los bienes, los bienes sean atendidos, ¿no? Y firman, y ahora incluso toman fotos, ¿no? Envían al WhatsApp y la recepción, correcto. Entonces fíjense, la entidad recibió en los almacenes. ¿Y cuál era la consulta del usuario? Era de que curiosamente hubo un incendio. Es decir, esto ni siquiera había pasado por el área usuaria para que den la conformidad, pero en la entidad hubo un incendio.
¿no? Entonces, los bienes entregados por el proveedor, toditos fueron siniestrados. No tenemos los bienes. Ahora, ¿cómo hacemos? ¿No? Hay responsabilidad de parte de la entidad. Entonces, como alguien dice, desde el momento en que ingresas los bienes a tu almacén, tú eres responsable, es la entidad. Entonces, ahí, por ejemplo, habría que analizar, ¿no? ¿Qué grado de responsabilidad tendríamos? Y si hay una obligación, en definitiva, porque ese incendio fue causado dentro de la institución, el proveedor, ¿qué culpa tendrá de eso, no? Entonces, se reconocen, por ejemplo, a favor del proveedor. ¿Hay una obligación? El proveedor te va a reclamar. Lo que haya pasado internamente es tema nuestro. Él está esperando su pago. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una obligación. Y esos casos, por ejemplo. Otro, ¿no? La ausencia de documentación soporte del pasivo. Falta de comprobantes de pago, contratos, acuerdos, etc. A ver, aquí, por ejemplo, quiero recurrir igual a otro caso que lo comentan, ¿no? Existe una ley relacionada a las MIPES, ¿no? Es la ley 28.015. Dice lo siguiente: en los pagos que realiza la entidad pública, en cada pago, como son MIPES, la entidad tiene que hacer una retención del 10%. ¿Okay? ¿No? Esa retención constituye la garantía que la entidad tiene, ¿no? de ese proveedor, considerado como MIPE. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En muchas entidades, sobre todo en municipalidades, por esa falta de análisis, ese dinero, esa retención, lo han depositado en una cuenta bancaria y lo están gastando, ¿no? Lo están gastando como si fuera suyo. Entonces, en un momento dado viene el proveedor y dice, señores, quiero que me devuelvan mi garantía. ¿Qué garantía? La garantía que ustedes me han retenido del 10%. Y resulta que la entidad, por ejemplo, ya lo ha gastado. Entonces, eso, por ejemplo, ¿estamos frente a una obligación? ¿Existe obligación de devolverle al tercero? Por supuesto que sí, ¿no? Lo que pasa es que la entidad ha hecho mal uso. Y es más, estas retenciones deberían ser registradas en una cuenta de pasivos, porque eso no es un ingreso de la entidad, eso le pertenece a un tercero, y cuando él cumpla con todo, simplemente hay que devolvérselo. Eso es lo correcto, pero a veces no se hace, ¿no? Entonces, pero ese sí es un pasivo, por ejemplo. Es un pasivo. Ahora, ¿cómo hacemos para reconocerla? Porque no tiene certificación, no tiene compromiso. Bueno, ese es un tema presupuestal, pero contablemente, de acuerdo a la definición de la norma internacional, estamos frente a un pasivo, por lo tanto, tiene que ser reconocida. Otro, la ausencia de reconocimiento de obligaciones por pasivos, ¿no? Falta de reconocimiento de pasivos, obligaciones tributarias, pasivos laborales, etcétera, ¿no? Falta de reconocimiento de provisiones, las demandas, garantías otorgadas, otras provisiones. Claro, por ejemplo, en el tema de las sentencias judiciales en segunda instancia. Si esta sentencia ya está en segunda instancia, ¿no? O de repente a través de un arbitraje, entonces ya existe la disposición de este ente encargado de emitir tales pronunciamientos, existe la obligación de que nosotros paguemos, tiene que ser pagado. Entonces la pregunta es, ¿existe una obligación? ¿Tenemos la obligación para poder reconocer eso? Claro que sí, pero acá hay un detalle, ¿no? Justamente en esta directiva, en los lineamientos finales, se está considerando que los procuradores tienen que registrar en el aplicativo de sentencias judiciales, tienen que registrarlo porque sé que internamente tiene una validación, ¿no? Lo que está registrado en el aplicativo de sentencias judiciales con las cuentas contables. Entonces, tienen que registrar. En esta norma se está diciendo eso, en las disposiciones finales. Oiga, señores, asesores legales, procuradores, tienen que registrar las sentencias judiciales en la situación que se encuentren. Porque eso es un pasivo, es una obligación que tiene la entidad. Entonces, como esto está muy amarrado al aplicativo, entonces hay que reconocerlo. Así que compartan esta directiva con los procuradores, ¿no? Que sepan de que es una obligación que ellos registren en dicho aplicativo todo el tema de las sentencias judiciales. Bueno, además en el caso de los pasivos laborales se me ocurre, amigos, y eso también es cierto, por ejemplo, el régimen CAS, ¿no? Voy a tomar como ejemplo el régimen CAS. Un trabajador de este régimen laboral tiene derechos laborales, le corresponde derechos laborales, es decir, tiene vacaciones, por ejemplo, derecho a vacaciones no gozadas, vacaciones truncas. Por lo tanto, mensualmente tengo la planilla CAS, se cumple con hacer los pagos respectivos, correcto, está presupuestado, está certificado, pero ojo, la certificación solamente es por lo que se espera pagar en ese año. Ese es el enfoque de presupuesto. Pero presupuesto no ve, por ejemplo, la obligación legal que le corresponde a ese trabajador.
Y todos los meses la Oficina de Recursos Humanos remiten a contabilidad para fines de conciliación justamente este cálculo de las estimaciones de vacaciones no gozadas. Eso, por ejemplo, la pregunta ¿es una obligación que tiene la entidad? Esos cálculos de estimación de vacaciones no gozadas u otros beneficios, ¿no? De CTS u otros que tenga otro régimen laboral, por ejemplo, pensando en la 276 también. Entonces, esos señores tienen que reconocerse. Es una obligación. Si esa persona después de 2 meses renuncia, hay que pagarle. Pero ese pago no se reconoce cuando recién la persona renuncia, sino que esas obligaciones legales ya se han reconocido previamente. Pensemos en esto, en el concepto del devengo. El devengo se reconoce no cuando se paga, sino cuando ocurre el hecho económico, cuando ocurre la obligación, la transacción, el evento, lo que fuera. Entonces ahí tenemos claramente estamos claramente frente a un pasivo, ¿no? Eso es lo que debemos reconocer. Entonces, esa es la contabilidad, reconocer qué pasivos existen o qué no existe, qué se pagó. Es el trabajo que tiene que hacer la comisión de depuración, pero ellos no lo van a hacer todo, para eso están los equipos. Si se trata de temas laborales, ahí está el área de recursos humanos, pide información actualizada de todas las obligaciones y eso contrasta con los estados financieros. Algunos sí lo hacen, ¿no? Y qué bueno que estén reconociendo las obligaciones cuando ocurren y no cuando esto se paga. Así mismo recuerdo estábamos en oficina, ¿no? Una vez recuerdo a Walter estaba viendo un caso, Walter Apaza, y por ejemplo decía una entidad que no quería reconocer sus gastos porque el estado de gestión iba a salir muy sobregirado, ¿no? Demasiado déficit. Entonces yo recuerdo, nuestro colega de trabajo le explicaba al usuario, le decía, pero ¿en qué norma dice eso? Que yo deba de engañar a los estados financieros operaciones que se han realizado. Entonces la norma no te dice porque vas a tener un déficit muy amplio, no significa que no lo reconozcas. O sea, eso se plasma, tal cual son los hechos económicos. Eso es lo importante de la carrera contable, eso es lo importante de la contabilidad, es la fotografía de todos los hechos que ocurren. Por otro lado, tenemos las diferencias entre la información contable y la de terceros, ¿no? Tenemos información de otras fuentes, SUNAT, AFP, ONP, Salud, etc. A ver, acá vamos a hablar sobre el tema de SUNAT, por ejemplo. A ver, el tema de SUNAT, los impuestos, ¿no? Voy a suponer pues que un hospital, ¿no? Un ejemplo, un hospital, compra y vende medicinas. Ojo, compra y vende medicinas. Ya, ahí, al momento de comprar, este hospital paga el IGB. Y cuando vende, compra el IGB. ¿Eso cómo se llama? Impuestos recuperables. Entonces, él está recuperando el impuesto. ¿Y qué te dice la norma contable? La norma internacional te dice que los impuestos indirectos, los impuestos que son recuperables, no forman parte del costo. Entonces, fíjense, si una entidad está haciendo esas operaciones, ahí tiene un impuesto que pagar. O sea, hay una obligación que pagar a un ente recaudador. Esos ingresos no son tuyos. Esos ingresos no son tuyos. Eso le corresponde a un ente. Es más, tú tienes la obligación de pagar a ese ente recaudador, ¿no? Que en este caso es la SUNAT. Entonces, ahí también, amigos, hay que hacer todo ese trabajo de revisión, ¿no? De contrastar información. Bueno, con estos organismos es fácil porque se circulan documentos y ellos reportan información actualizada de manera que uno puede evaluar, ¿no? Cuánto es la deuda real. Y por lo general, estos tributos dejados de pagar generan intereses. Ya, esos intereses, la pregunta es una obligación que tienes que pagar? Sí, reconócelos. Entonces, tiene que ser así. La contabilidad tiene que reflejar absolutamente todo, indistintamente al resultado que pueda haber, si es superávit o déficit, pero se tiene que registrar todo. Lo mismo con las AFPs. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era joven, estaba trabajando para el CIAF, ¿no? Y recuerdo mi trabajo consistía en visitar las municipalidades. Y en una ocasión me encontré con un contador y que decía, miren, los trabajadores estaban reclamando. ¿Qué había pasado? Que les habían retenido de las planillas estas aportaciones de AFP, pero resulta que no lo pagaban. Entonces, cuando el trabajador tenía reporte de su fondo de pensiones, no figuraban los montos que se le han descontado. Miren, qué interesante, o sea, qué caso para tan irregular, ¿no? O sea, se le han descontado a los señores y han usado sus recursos para, no se sabe para qué cosas, y eso está mal. Entonces, seguramente la deuda que se tiene con la AFP permanece, ¿no? Esas son obligaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una cantidad de casuísticas respecto a esto. Y eso es lo que tenemos que hacer, estimados amigos, como parte de este trabajo de los indicios sobre errores
que requieren acciones de depuración y sinceramiento contable. Entonces, esto pues implica hojas de trabajo, reuniones, actas, ¿no? Para poder corregir todo esto. Pero no son exhaustivos, como dice la directiva, ¿no? Sino también existen otros indicios determinados por la entidad. Entonces, ahí la entidad no puede recurrir a información interna, externa, para poder también identificar esos errores. Bueno, y respecto a las referencias, fíjense que una vez que hemos encontrado todos estos indicios de errores, entonces vamos a pasar ahora a alineamientos de referencia para la depuración y sinceramiento contable, ¿no? Igual se ha establecido 5 etapas, las mismas que son consideradas en la Directiva 03 o RD 011, acciones de depuración y sinceramiento contable, los lineamientos. Tenemos acá la identificación de cuentas, el levantamiento de datos, estudios y evaluación, toma de decisiones y conservación. Al respecto también se ha hecho un resumen, por ejemplo, en el tema de la identificación de cuentas, aquí esto se llama diagnóstico. Como les dije, ¿no? Ya tenemos una RD, la 012, relacionadas al diagnóstico. En este momento debo entender que todos estamos en esta etapa también haciendo el diagnóstico. Esa es la identificación de cuentas. Todas las cuentas tienen que ser revisadas, no solo pasivos, también activos. Entonces ahí tengo el diagnóstico. Es más, en la RD 012 se establece incluso un anexo de cómo es que debes estar llevando a cabo ese control de todas las cuentas que han motivado a hacer un diagnóstico. Y luego viene la etapa 2, ¿no? El levantamiento de datos. Como ya les dije, significa elaboración de formatos, plantillas, otras herramientas que se debe tomar en cuenta. Y para este tema del levantamiento de datos, la directiva, la RD 013, te deriva a la RD 011 y te dice qué debes tener en cuenta para el levantamiento de datos. Eso, señores. ¿No? Porque esto seguramente es tedioso, lo sé, ¿no? Que esto es tedioso, ¿no? Y buscar información, recurrir a los archivos centrales, circular documentos a las entidades, a los proveedores, a los ex trabajadores, a los que ya no están en la entidad, ¿no? Hay viáticos pendientes de rendición de hace 5 años, 6 años, en ocasiones la persona ya falleció y trabaja en otro municipio o ya es congresista, una serie de cosas, ¿no es cierto? Entonces respecto al levantamiento de datos, se ha considerado 3 niveles importantes. El nivel 1, por ejemplo, dice, son acciones generales. ¿Qué implica esto? Este punto de levantamiento de datos. Es una búsqueda exhaustiva de documentación, determinar fecha de registro contables, revisión de los contratos, liquidaciones, órdenes de compra, servicio, acuerdos, entre otros. O sea, es una acción general, ¿no? Me gustaría, por ejemplo, darles un ejemplo. En el tema de las obras públicas, ¿no? Reviso las liquidaciones, ¿no? ¿Qué liquidación, cómo se ha liquidado, si son correctas? Algunos consideran que cuando se liquida una obra, debo tener en cuenta todo lo que solamente he pagado, no tanto el devengado, dicen, ¿no? No, nuevamente, ¿no? La base contable de acumulación o devengo, yo debo reconocer los hechos cuando estos ocurren. Entonces, tengo obligación. Por ejemplo, hay proyectos de inversión pública que ya se han culminado, pero que no se le ha pagado todavía al proveedor. La obra está culminada, sea por contrata, en especial las obras por contrata. Ya está culminada la obra. El proveedor cumplió con hacer su informe de liquidación técnica financiera de parte del proveedor, pero la entidad le tiene una cuenta por pagar. No le pagó porque está esperando un financiamiento o porque otro ministerio le prometió darle recursos para que cancele su deuda, pero está esperando. Entonces, cuando liquida, el contador podría preguntarse, ¿debo pagarle todo para liquidar con ese monto? La pregunta es, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Entonces, nuevamente, ya está la obra, tiene un costo por el cual se ha reconocido, entonces ese reconocimiento que no siempre es el pago, podría tranquilamente liquidarse. Claro que hay pendiente un pasivo, hay una cuenta por pagar, es un pasivo, y eso es importante reconocerlo. Entonces, ese es el nivel 1, ¿no? Full información, facturas, órdenes de contrato, servicio. ¿Por qué tendría que revisar las órdenes de compra? ¿Por qué tendría que revisar? Esto es importante porque se entiende que la orden de compra finalmente, los bienes que se han comprado, se entiende que estos aterrizarían en el almacén. Entonces, el almacenero no tiene pecosas, el almacenero no tiene NEAs, no tiene sustento. Entonces, esto ayudaría, ¿no? Por ejemplo, saber un control de qué es lo que se ha comprado. Entonces, hay cuentas contables que soportan el ingreso de bienes al almacén, las salidas. Es interesante. Ese es el nivel número 1, acciones generales. Luego tenemos las acciones en nivel 2, ¿no? Que significa, buscan complementar la ausencia de documentos. Es decir, va un poco más allá, ¿no? Si queremos explicar en ese lenguaje.
Aquí, por ejemplo, no solamente me interesa el documento, la factura. Aquí, por ejemplo, busco información como conciliaciones bancarias. Seguramente que esto no les va a gustar a muchos, ¿no? Las conciliaciones bancarias, porque la verdad, estimados amigos, es que no hay conciliaciones bancarias, ¿no? Eso sí está complicado, ¿ah? Eso está complicado. No hay conciliaciones bancarias. Por otro lado, los inventarios físicos, informes de valorizaciones, tasaciones, confirmación de clientes, proveedores, terceros, requerimientos de terceros, conciliaciones, reconstrucción de expedientes, constancias y otros documentos. Entonces, esto implica trabajos que la entidad ha realizado. Por ejemplo, la conciliación es un trabajo adicional, los inventarios también. Todo eso, toda esa información necesitamos para esta etapa que es el levantamiento de datos, como lineamientos de referencia para la depuración y asesoramiento de pasivos. Y luego la norma también ha establecido una acción número 3, ¿no? Que son acciones de carácter extraordinario, ¿no? Que resultan de la imposibilidad de conseguir documentos bajo las acciones del nivel 1 y 2, ¿no? Ya este es otro tema. Este es otro tema de recurrir a otras instancias. Se me ocurre, por ejemplo, en muchos casos se ocurre entidades públicas que han realizado obras para otras entidades, ¿no? Y que no los han transferido y que eso ya de hace 5 años y que tenemos el activo, pero no se reconoce. Entonces hay que recurrir a todas las instancias. Ese es el tema. Listo. Entonces, después de eso tenemos la etapa de estudio y evaluación, ¿no? Tras tener toda la documentación, por ejemplo, la factura, los recibos, las liquidaciones, las conciliaciones, etcétera, etcétera. Entonces viene el tema del estudio y la evaluación, que a esto le vamos a conocer como el análisis, ¿no? El análisis que va a realizar la comisión con todos los encargados, a fin de verificar qué criterios para reconocer o no en los estados financieros. Luego viene la etapa de toma de decisiones, que consiste en una expedición de un acto administrativo por el titular de la entidad quien autoriza el registro contable, ¿no? Igual, eso también se ha normado en las directivas de depuración y sinceramiento, que cualquier acción que tenga que ver con el registro contable, ¿no? Sobre todo con el reconocimiento, reclasificación, baja, ajustes en las cuentas de pasivos, necesariamente se requiere tener la resolución del titular de la entidad. Él es quien autoriza el registro contable. Aquí también tenemos a consecuencia de eso procede el registro contable, ¿no? La baja, reclasificación, lo que fuera. Y finalmente la revelación en notas cuando el impacto es significativo. Eso también, ¿no? Estamos aprendiendo que las notas que finalmente forman parte de la composición de los estados financieros tienen que ser muy bien detallados, explícitos, claros, que expliquen, ¿no? Estas razones importantes. Y la última etapa de este lineamiento de referencia consiste en la conservación. Se está responsabilizando a través del área de administración a la oficina de contabilidad para que pueda encargarse de esta etapa de la conservación de documentos. ¿Ya? Eso es otro tema. En el sector público a veces no existe la documentación que sustente, ¿no? Fácilmente se pierde. Ahí debemos también coordinar con el área de archivos. Hay normas relacionadas a los archivos que permitan conservar todo el trabajo que se viene realizando. Respecto al registro y presentación y revelación, el reconocimiento, la baja o ajuste como consecuencia de estas acciones de depuración y sinceramiento contable deben ser registradas utilizando la cuenta contable 3401, resultados acumulados. ¿Ya? Eso está claro. Entonces, hay una cuenta en el plan contable gubernamental relacionada a la depuración y sinceramiento contable. Esa es la cuenta 3401. Este es el tema del registro, ¿no? Y con respecto a la presentación, igual los pasivos, a pesar de que tienen una definición, dentro de la estructura de las normas internacionales, tienen que ser clasificadas, ¿no? Como corriente, no corriente. La agrupación también, ¿no? En un rubro de pasivo, qué cuentas intervienen. Eso conlleva, pues, ya como parte del análisis del contador. Y la revelación en notas, que es el importe al que asciende el efecto de una depuración y sinceramiento contable. Sucesos que ocasionaron el reconocimiento y la reclasificación. Entonces, eso ya como parte final de nuestro instructivo. En acciones posteriores, dentro de las acciones posteriores, se ha considerado que los titulares de las entidades deben evitar errores identificados en el proceso que se repitan posteriormente. Justamente lo que decía al inicio, ¿no? Esta práctica de hacer que la información que se avanza, que se depura, que se sincera, eso debería permitirnos que de acá para adelante llevar mejores controles, ¿no? Saber cómo reconocer, medir, revelar, identificar,
todas las cuentas de pasivos. Entonces deberíamos en un futuro evitar tener esos errores. Asimismo, el titular supervisa la continuidad de las acciones administrativas y o legales que surjan del plan de depuración y sinceramiento. ¿Y qué hace la Oficina General de Administración? Bueno, la Oficina General de Administración custodia expedientes que dan soporte para evaluaciones futuras de las acciones de depuración y sinceramiento. Y la documentación generada debe formar parte del archivo contable de la entidad. Entonces, esas son como acciones previas. Siempre es bueno tener bien claro cuáles son las responsabilidades que le corresponde a cada dirección. Dentro de la vinculación que tenemos entre los pasivos y el plan de depuración y sinceramiento, recordemos que esta etapa preparatoria de implementación de las normas internacionales, de esta aplicación progresiva que tenemos hacia las NICs, ¿cómo ingresa, ¿no?, la directiva de pasivos? Bueno, lo cierto es que se han establecido instructivos para el diagnóstico de las cuentas de activos y pasivos, ¿no? Además, se han establecido lineamientos contables para la depuración y sinceramiento contable, sinceramiento de pasivos, la RD, y más adelante en toda esta vinculación que se tiene con la depuración, tenemos más adelante el plan de depuración y sinceramiento, ¿no?, que es lo que justamente Fernando había mencionado en sus palabras de introducción, lo que se viene para diciembre. Y además va todo este trabajo que realiza la comisión, orientadas no solo incluso al tema del sinceramiento de pasivos, va a ser registradas en un aplicativo llamado ADS. ¿Ya? ADS. No significa administración simplificada, sino significa aplicativo de depuración y sinceramiento. Ese es el aplicativo que tendrá la dirección para el registro de todas estas operaciones que significa pues hacer una depuración y sinceramiento contable. Y como disposiciones complementarias finales, se han establecido disposiciones como, por ejemplo, respecto a los lineamientos contables, en situaciones no contempladas, las entidades pueden implementar procedimientos contables propios, acordados por la Comisión de Depuración y Sinceramiento. Recordemos que las entidades son muy patéticas, o sea, no hay entidades que sean iguales. Una entidad tiene que tener una casuística distinta a la otra entidad. Por lo tanto, en este marco también se faculta, ¿no?, que las entidades deben implementar procedimientos, pero esos procedimientos no significa hacer lo que yo considero, sino que de acuerdo, por ejemplo, a la norma internacional número 3 del sector público, estas políticas tienen que ser acorde a los pronunciamientos de los organismos emisores de normas internacionales y también a lo que dice el ente rector, en este caso la Dirección de Contabilidad Pública. Es decir, esas políticas no pueden ser políticas divorciadas con lo que dicen las normas relacionadas a los temas contables. Y en este caso, mientras estemos en una etapa de graduación, tenemos que aplicar lo que dice nuestro ente rector, los principios de contabilidad generalmente aceptados por la Dirección General de Contabilidad Pública. Listo. El otro punto sobre la transferencia de documentos por cambios de funcionarios. Esto también. En caso de cambios de funcionarios por transferencia de gestión, el próximo año me parece que hay elecciones, ¿no? Entonces, seguramente cada 4 años, por ejemplo, en los gobiernos subnacionales, hay todo un tema de cambio de gestión. Y a veces ahí, por ejemplo, no siempre uno recibe pues la documentación completa. Entonces, con esta norma ya se está anticipando que cuando exista ese cambio, si usted está en la comisión o forma parte de una comisión, tiene que dejar toda la documentación que viene avanzando respecto a estos avances, ¿no?, que tenemos respecto a la depuración y sinceramiento. Ya tiene que dejar todo, porque si no deja todo, ya sabe la clásica, le van a echar la culpa. Eso es lo usual, ¿no? Usted va a una entidad, ¿y por qué no hay documentación? No, es que el anterior no me dejó nada. Vas al otro, el anterior no me dejó nada. Entonces, tenemos que dejar información clara. Tenemos que cambiar la forma como se ha venido trabajando antes, ¿no? Que este es un trabajo ya mirando la NICs. Otro aspecto sobre la normativa emitida en otros sistemas administrativos. Este lineamiento de pasivos en ningún caso sustituye la normativa emitida por los otros entes rectores. Eso queda claro, ¿ya? Pero también debo entender, por ejemplo, que en temas contables, otros entes rectores no pueden opinar a lo que dice la DGCP. Así como la DGCP no puede pronunciarse en aspectos, por ejemplo, de contrataciones del Estado, igual, otro ente rector no puede dar posiciones respecto al tema contable. Entonces, esta directiva no sustituye normatividad específica,
emitida en el marco de otros sistemas administrativos. ¿Ya? Ejemplo, ¿no? Lo que le estaba comentando. Las rebajas, por ejemplo. ¿Ya? Hay normas de otro ente rector que te explica cómo rebajar, los devengados, qué hacer. Bueno, pero esa rebaja, por el lado contable, no tengo por qué rebajar el pasivo. La pregunta es, ¿existe o no existe la obligación? Y si tengo una obligación, entonces simplemente se reconoce. Ese es el punto. Con respecto a la definición de políticas contables y aplicación uniforme, concluida la depuración y sinceramiento contable de pasivos, las entidades deben definir sus políticas y procedimientos contables conforme al marco, que eso ya lo había comentado, ¿no? Ahí pueden revisar la NIC SP número 3 para tener claro cómo es que debemos aplicar los principios, ¿no? Las políticas que corresponden a una entidad. Además, respecto a los procedimientos contables en procesos de depuración y sinceramiento contable iniciados y no concluidos. Fíjense que, bueno, hay de todo, ¿no? En el REVIL hay de todo. Hay equipos que han venido funcionando bien, no se ha tenido avances con otras normas anteriores emitidas por el ente rector, es decir, se muestra un grado de avance respecto a la forma como debo sincerar, ¿no? Las cuentas contables. Entonces, ese trabajo no se menoscaba, ese trabajo valió la pena que hayan avanzado, ¿no? Entonces, las entidades que a la fecha de entrada en vigencia de este lineamiento mantengan procesos de depuración y sinceramiento iniciados, que han comenzado, y no concluidos, deben adecuar sus procedimientos a estas normas de depuración y sinceramiento contable. Entonces, lo que te está diciendo es que no lo pases por alto todo eso, ¿no? Eso es importante, tener en cuenta estos aspectos que se ha venido trabajando. Y luego tenemos en el caso de los registros y provisiones y pasivos contingentes por demandas judiciales. Igual, también ya la directiva en un tema anterior estaba mencionando que si bien es cierto, el juez, por ejemplo, ya ordenó que se pague a un beneficiario, entonces eso hay que reconocerlo porque tenemos la obligación. Pero acá el tema es que necesariamente tengo que registrar en el aplicativo. Sí, justamente acá se dice los procesos judiciales y arbitrales en contra de la entidad deben ser registrados por los procuradores públicos o quienes hagan sus veces en el aplicativo web demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado. Entonces, hay que conversar con ellos, con los legales, ¿no? Decirles esto, tienen que registrar las obligaciones que tiene la entidad. Eso, amigos, en esencia es nuestra directiva, ¿no? Que se ha emitido, la directiva 04, aprobada por la RD 013, respecto a los lineamientos de depuración y sinceramiento de los pasivos. Entonces, solamente como parte final, recordemos que los pasivos están contemplados en las normas contables, tiene una definición, en la directiva se han establecido definiciones, además se han considerado procesos relacionados a los indicios de los errores de pasivos y también cómo es que debo estructurar todo ese procedimiento de identificación. Se espera que este proceso sea trabajado durante los siguientes meses, ¿no? Obviamente tomamos como partida también el diagnóstico y sobre el diagnóstico de las cuentas de pasivos empezamos, sobre todo las de pasivos, vamos a tomar en cuenta esta directiva. Bueno, entonces eso sería la presentación y ahora hago el pase a Walter Apaza. Muchas gracias, Marlon, por tu brillante exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sección, nuestro expositor va a dar respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante esta capacitación. Y bueno, puedo comentarte, Marlon, que hay una serie de preguntas que resultan muy interesantes. Hay preguntas que son acaso repetitivas. Te las voy a trasladar a continuación. Por supuesto, vas a encontrar algunos temas, Marlon, que resultan relacionados a los temas que tú ya has presentado, pero que tal vez sería ocasión para que puntualices en estos aspectos que vamos a mencionar. Entonces, la primera pregunta que nos hacen nuestros participantes, ellos indican que, o nos consultan, de qué manera podrían empezar o podrían iniciar a analizar las cuentas de pasivos y si en este caso la data del CIAF puede resultar suficiente. Y además nos consultan a qué mecanismos podrían recurrir a fin de obtener información, debido a que hasta la fecha son un poco los avances con relación a la depuración
y que también la comisión hasta la fecha no ha llevado a cabo las acciones que al parecer deberían estar realizando para estos días. Marlon. Ok, gracias Walter por esa primera pregunta. Bueno, en verdad, seguramente muchas comisiones de depuración y sinceramiento están viendo los reportes del CIAF, ¿no? Que no está mal, o sea, eso ayuda. El CIAF en los últimos años ha ayudado mucho en el tema de la gestión pública y es más, tenemos la información contable registrada ahí, pero como hemos estado viendo en la exposición, no siempre se ha llegado a registrar todo en el CIAF. Hay obligaciones que quizás se han generado, pero que no están registradas en el sistema. Por lo tanto, debería ir mucho más allá del CIAF, ¿no? Nuevamente, ¿es importante los reportes del CIAF? Claro que sí, pero en esta depuración y sinceramiento de pasivos es el momento para poder aprovechar todas las situaciones que generan para la entidad una obligación. Entonces, con las circularizaciones, documentos, resoluciones, indagación de campo, seguramente vamos a encontrar muchos pasivos. Entonces, ahí la respuesta sería, hay que ir mucho más allá de los reportes del CIAF. Y con respecto al trabajo que hace la Comisión de Depuración, efectivamente, ¿no? En la pregunta que Walter nos ha leído, es que ya se han organizado las comisiones de depuración, está la resolución de inicio de acciones a depuración, pero como que se han dormido un poco, ¿no? Se han dormido un poco, es decir, no están llevando las acciones como deben ser. Ni siquiera algunos se han reunido. Es decir, está la resolución ya aprobada por el titular, pero ni siquiera una primera reunión en la cual ya se empiece a analizar los estados financieros y sobre todo los gobiernos subnacionales, ¿no? El tema es donde hay poco recurso humano. Vean la forma. Tenemos plazo hasta el 31 de diciembre para cumplir con todo el tema de depuración. Así que el tiempo apremia. Eso sería el alcance, Walter. Muchas gracias, Marlon. Además nos consultan cuál, en este caso, sería el marco contable que aplica a la depuración de pasivos bueno, en específico refieren a ejercicios anteriores que deban ser ingresados a este proceso de depuración y sinceramiento, ¿no? Por cierto, Marlon, hay mucha confusión entre el saneamiento y la depuración y sinceramiento. Por favor, te pediría una precisión también. Pero además el colega que nos consulta este aspecto nos dice que si debe tener en cuenta la NIC-SP o si debe tener en cuenta la normativa que emite la Dirección General de Contabilidad Pública. Excelente. Bien, Walter, con respecto a esta pregunta, efectivamente, sí, es un tema que cualquier contador se preguntaría, ¿no? ¿Qué es lo que debo aplicar en este momento? Si tengo una RD 010-2021 que aprueba normas internacionales en el sector público, ¿debo aplicar eso ya? ¿Estoy obligado en este momento ya a reconocer los activos pasivos en el marco de la NICS? Pero por otro lado, veo que la Dirección de Contabilidad Pública también tiene directivas, por ejemplo, de periodos intermedios, de cierre contable. Entonces, ¿qué hago, no? Y son tantas normas que seguramente los que leen sabrán de que el tiempo resulta a veces insuficiente con tanta normativa que tenemos en la contabilidad. Entonces, ahí, Walter, la RD 010 es clara al precisar de que la aplicación de las normas internacionales es progresiva, ¿no? Esto es progresiva. En ese sentido, lo que debemos aplicar hoy en día son los principios de contabilidad emitidos por la Dirección General de Contabilidad Pública. Pero siendo estrictos, la DGCP, en sus opiniones que emite, emite opiniones que son muy cercanas a lo que dice la NICS, y en algunos casos inclusive consideran normas tal cual están establecidas en las normas internacionales. Por lo tanto, estamos en ese avance. Pero a la pregunta, rigen los principios y supletoriamente las normas internacionales. Y con respecto al tema del saneamiento, Walter, efectivamente, en el año 2014 hicimos saneamiento contable, ¿no? Hicimos saneamiento contable. Incluso algunos decían de broma, saneo y miento, ¿no? Pero era parte del saneamiento. Pero hoy en día la depuración y sinceramiento, que no es saneamiento, es sinceramiento, es un tema quizás más completo, ¿no? A lo que fue antes. Ahora, como les dije en la presentación, tenemos normas, lineamientos instructivos sobre diagnóstico, sobre pasivos, más adelante vendrá sobre activos. Es decir, es un trabajo más completo, más sustentatorio. Entonces hay más responsabilidades, hay una declaración oficial de inicio, por ejemplo, cosa que no teníamos antes. E incluso el aplicativo va a ser distinto, ¿no, Walter? Tú también tienes conocimiento de eso, ¿no? Que estás trabajando en toda esa comisión. Entonces va a ser distinto a lo que antes era
el aplicativo que se manejaba para saneamiento, ¿no? Va a ser distinto. Bien, Walter, eso sería la respuesta. Bien, muchas gracias, Marlon. Sí, en efecto, bueno, el tema, ese proceso en el que nos encontramos, de hecho, es más amplio. Marlon, nuestros colegas también nos consultan si existe un plazo para la culminación de la depuración de las cuentas de pasivos. Y entiendo que se refieren en este caso a la ejecución misma de la depuración y no necesariamente a la culminación del diagnóstico. Y nos hace un comentario además acá en relación a que nuestro colega dice que en su entidad, a los integrantes de la comisión de depuración y sinceramiento, lo vienen rotando, al parecer, de forma constante. Nos pide un comentario al respecto sobre la fecha y sobre el tema de la rotación relacionada con los miembros de la comisión. Bien, Walter. Bueno, sí, efectivamente, esto tú también lo has aclarado ahora. Una cosa es el plazo para la culminación del diagnóstico y otra es el plazo que tengo en cuenta para realizar la depuración y sinceramiento de pasivos. El plazo para la culminación del diagnóstico, y no solamente de cuentas de pasivos, sino también de las cuentas activos, eso sí vence el 31 de diciembre, el diagnóstico. O sea que hay que pensar en Navidad y hay que pensar en el diagnóstico, ¿no? En diciembre. Desde ahora. Hay que terminar eso. Pero por otro lado, el plazo para el tema de los pasivos, eso sí, señores, como tenemos el diagnóstico al 31 de diciembre, es más, seguramente el próximo año se va a ir avanzando, ¿no? ¿Qué acciones vamos a hacer respecto al pasivo? Y no quiero comentar ahora, pero en la siguiente directiva que va a salir respecto al plan de depuración, justamente va a haber plazos que se tienen que considerar sobre todos los avances que ustedes están haciendo como comisiones respecto a la depuración y sinceramiento de pasivos. Entonces, el próximo año usted puede ya ir avanzando, ¿no? Pero es por eso que estas normas se emiten con la anticipación a fin de que pueda tener en cuenta cómo hacer la depuración de pasivos. Listo, Walter. Bien, tenemos otras consultas, Marlon. Bueno, te comento, en total hemos recogido 6 consultas, agregando varias de las que nos hacen nuestros colegas. También nos consultan un tema que me parece lo mencionaste y está relacionado con los lineamientos administrativos, pero a ver, te la comento. Nuestro colega nos indica que si es necesario, en este caso, comunicar al órgano de control institucional los resultados en específico relativos a la depuración de las cuentas de pasivos. Correcto. Sí, con respecto a esto, debemos entender de que en la directiva 03, aprobado con la RD 011, que es la primera directiva que hemos emitido respecto a los lineamientos, respecto a la depuración y sinceramiento contable, hemos considerado que, por ejemplo, en la conformación de las comisiones, ¿no? La conformación de comisiones se haga de conocimiento, por ejemplo, al personal de OSI, ¿no? Los órganos de control interno. Claro está que ellos tienen una intervención limitada, no es que van a tener que hacer el trabajo propio de la depuración, pero sí se ha considerado que se hagan de conocimiento. Sí, al respecto también muchos han consultado, ¿no? Sobre esto, si el personal de OSI debe trabajar. Claro que ellos tienen limitaciones, ¿no? Es más, hay un pronunciamiento, bueno, no quisiera tocar mucho el tema, pero hay un pronunciamiento de la misma Contraloría respecto a la función que tienen estos OSIs dentro del trabajo que como tal les corresponde, ¿no? Pero sí hay que hacer reconocimiento. Inclusive cuando se emitan las resoluciones, por ejemplo, la directiva 03 que decía, la directiva de declaración de inicio y la conformación de comisiones, esas dos resoluciones tenían que hacerse de conocimiento de las OSIs, ¿no? Entonces, eso está establecido en la norma. Entonces, hay que hacer reconocimiento de ellos. Ahora, Walter, más bien lo que estaba pendiente en la pregunta anterior, estaba recordando sobre estas comisiones de depuración que hay mucha rotación de personal. En esencia, eso es cierto. Se ha notado que hay mucha rotación y consultan cómo hago, actualizo la resolución. Claro que sí, o sea, hay criterios para eso, ¿no? Igual, coordinen con sus asesores legales respecto a que si en las resoluciones deben considerar el cargo o el nombre, ¿no? Porque eso de cambiar a cada rato, decirle al ministro, cambie, firma acá nuevamente, eso no hace otra cosa que dilatar un poco el tiempo, ¿no? Por ejemplo, Silvia, que es nuestra colega del equipo de normatividad, ¿no? Y es nuestra abogada, igual, comentaba que en los dos casos son válidos, ¿no? Emitir, por ejemplo, una resolución que incluya los cargos o que tenga los nombres. Claro que uno va a ser mucho más provechoso que el otro. Listo, Walter. Muchas gracias, Marlon.
Otra entidad nos consulta, Marlon, que nos indica que al parecer ellos no tienen ningún saldo que depurar, o sea, no tienen ningún pasivo que depurar, excepto pasivos manifiestan por importes pequeños, por falta de documentación. Y la consulta en este caso es que si la entidad podría tramitar la conclusión del proceso de depuración con fecha anticipada. Ok, bien. Bueno, con respecto a esta pregunta, respecto a que no hay mucha información que depurar de pasivos, pero sí hay montos pequeñitos, ¿no? Montos pequeños, de repente, que pueden pensarse de que son montos inmateriales, no significativos. Con respecto a esto, la directiva, no, al menos la RD 11, la 12 y la 13, que son marcos normativos relacionados a la depuración y sinceramiento, no han contemplado aspectos con respecto a esta depuración y sinceramiento teniendo en cuenta montos. No se ha considerado esos aspectos. De manera lo que en este caso se trata de reconocer obligaciones que son pasivos según la obligación que tú tengas, sean pequeños o no. Ahora, ese tema de que no tienes nada que depurar, en verdad es un tanto también cuestionable, Walter, si se quiere, porque a veces hay entidades que suelen decir eso y al final en un dictamen de auditoría tienen un montón de observaciones, ¿no? Entonces nos ponemos a pensar, y carambas, que no era que no tenía nada que limpiar y la auditoría lo está demostrando otra cosa, ¿no? Entonces, no quiero tampoco caer mal en ese sentido, pero sin embargo, los animo a que puedan revisen una vez más, ¿no? Entiendo que están con muchos ánimos de ya querer aplicar las NICs, que eso es bueno y valoramos eso, qué bueno que quieras implementar las NICs ya en tu entidad pública, pero ahora que estamos en esta etapa de depuración, de verdad que te invito a que le des una revisada. Revisa tus estados financieros, asegúrate que todos estén debidamente conciliados. Bueno, y si es así, ya no habiendo ningún saldo, yo creo que sí, Walter, ¿no? Tendríamos la posibilidad ya de emitir una resolución, claro. Así es. Bien, muchas gracias, Marlon. Y bueno, la última pregunta que tenemos para esta sesión, nuestro colega, bueno, al parecer nos dice que el colega que hace la consulta, Marlon, trabaja en una municipalidad, este caso que nos plantea es de una municipalidad. Y lo que nos comenta es que cuando se construyó una obra por administración directa, y se refiere a un proyecto en específico de pistas y veredas, sé que se dañaron muchas viviendas y esto ocasionó un compromiso de la entidad de asumir la reparación de todos los daños ocasionados. Entonces, nuestro colega que nos consulta nos dice que si en este caso, en específico, corresponde el reconocimiento de un pasivo. Excelente, gracias, Walter. Bien, con respecto a esta última pregunta que nos hace llegar, Walter, es esto, entender de que justamente lo que tocamos hoy día, ¿no? Siempre recuerden las dos definiciones, pasivos y provisiones. En ambos casos son obligaciones. En un pasivo yo tengo la seguridad de cuánto debo. Es más, como les dije, seguramente tienes un contrato, por lo tanto sabes cuándo vas a tener que cumplir con ese contrato. Pero en el caso de una provisión, que también significa una obligación, aquí es distinto. No tengo la seguridad de cuándo voy a pagar, que justamente tiene que ver con esta consulta, ¿no? De la municipalidad que dicen, al momento de hacer una obra han generado una serie de daños a las viviendas. Entonces ahí la entidad se ha comprometido a sanear todos esos daños, por lo tanto habría que preguntarnos, ¿estamos frente a una obligación? ¿La entidad tiene la obligación? Claro que sí. Ahora, ¿podría ser considerado como un pasivo o una provisión? Quizás la información técnica de la entidad puede decir, a ver, ¿cuánto significaría reparar todas estas viviendas dañadas? No se sabe. Entonces, como tengo incertidumbre sobre la cuantía, pero sí estoy frente a una obligación, entonces podría ser una provisión. Y una provisión también es un pasivo. Entonces, la entidad tiene que reconocer esas obligaciones. Entonces, si estamos en este momento haciendo la depuración y sinceramiento de cuentas del pasivo, es el momento de registrar esa obligación, esa provisión, ese compromiso que tiene la municipalidad de registrarla como una provisión, es decir, reconocerla como un pasivo. En consecuencia, a la pregunta, sí estamos frente a una obligación. Gracias, Walter. Muchas gracias a nuestro expositor por sus respuestas. A continuación, damos pase al señor Fernando Naupari, director de normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien dará las conclusiones respecto a esta capacitación. Adelante, Fernando. Gracias, Walter.
Gracias por el pase. Muy ilustrativa la presentación de Marlon Prieto, el haber abordado un lineamiento que es corto en redacción, sin embargo, como muy bien lo ha señalado y explicado, de un alcance bastante amplio para el trabajo que deban realizar todas las entidades, todos los equipos profesionales y las entidades, en compañía de los equipos que también estarán conformando las comisiones y las diversas áreas que están involucradas en este trabajo, considerando que el proceso de saneamiento contable es un proceso transversal, es decir, involucra la participación muy activa de parte de todos los profesionales dentro de las distintas áreas en las entidades públicas. Para ello, si bien el liderazgo recae dentro de una comisión que el titular ha autorizado y aprobado, ello no inhibe a que la coordinación, el acercamiento y el trabajo va a ser completo por parte de todos. Muchas gracias por ello a Marlon. Estaba leyendo en algunos de los comentarios que también están haciendo los profesionales que nos acompañan respecto a la presentación y el video de grabación. Quería comentarles antes de poder hablar sobre las conclusiones de este evento, es de que, como en casos anteriores, vamos a poner a disposición de todos ustedes tanto el link del video de grabación, el cual debe estar disponible a partir del día de mañana, y la presentación misma también en formato PDF para que no sea muy pesado, lo cual va a ser enviado a todos ustedes, señores participantes, por medio de los sectoristas de las diversas direcciones de línea y de los especialistas contables o Conectamef, quienes también están abocados a poder brindar apoyo en todo este proceso de saneamiento contable. Entonces, no tengan inquietud por ello, estaremos compartiendo esa información mañana mismo. Asimismo, las demás consultas que he visto muchas más también en los redactados, que no hayan podido ser atendidas o tratadas en esta sesión, que tiene un plazo de duración y a veces eso no nos permite abordar todos los temas. No se preocupen porque también dentro de la dirección tenemos previsto poder elaborar un balotario de consultas o un balotario de preguntas y sus respectivas respuestas. Estas mismas que han sido tratadas el día de hoy, que fueron 6, como comentaba Walter, ellas se van a complementar con las demás consultas que tengamos en este webinar registrado, para que también, con apoyo de los sectoristas y de los especialistas contables, podamos hacer llegar a ustedes en un formato PDF también estas consultas, y las cuales puedan ser de manejo más oportuno por parte de todos ustedes. De haber alguna consulta adicional o complementaria, el apoyo técnico, como siempre, está en la primera línea, tanto por el equipo de sectoristas como por los especialistas contables a lo largo de todo nuestro país. A modo de conclusión, quisiéramos considerar tres aspectos que nos parece relevante y clave durante todo este proceso de saneamiento contable. El primero de ellos, hacer referencia a que este es un proceso de mediano plazo. La depuración y saneamiento, que tiene como marco de referencia las políticas, los lineamientos y los instructivos que venimos publicando, además con el acompañamiento posterior de un aplicativo informático que también vamos a hacer una presentación cuando este esté vigente y disponible. Todo ese marco conceptual, para su aplicabilidad, va a haber un horizonte de tiempo, que en el próximo documento que vamos a publicar, que es el plan de depuración y saneamiento, se va a mencionar ese plazo. Porque sabemos que el esfuerzo en algunas entidades, como bien comentaba en una pregunta Walter, podrá ser un proceso corto, tomando en cuenta que la entidad no pueda tener muchas cuentas, o por el alcance propio de su actividad de servicio, pueda ser bastante más corta su participación, y en esa línea el proceso lo puede terminar de una manera rápida. Seguro que va a haber esos casos. Pero en muchos otros casos el proceso va a ser un poco más extenso, ¿no? Considerando el análisis que ya en este momento cada una de las entidades está realizando o elaborando con los equipos para conformar y construir su diagnóstico. Entonces, en esa línea, tengamos presente, por favor, que este es un proceso de mediano plazo, el cual va a tener tramos de tiempo en el cual tendremos que ir reportando el seguimiento oportuno.
Y solo a modo de recordación, en el lineamiento administrativo, que fue de los primeros documentos emitidos por parte de la Dirección General, se hace mención que este seguimiento que define la Dirección de Contabilidad sería en periodos trimestrales. Entonces, en periodos trimestrales vamos a contar con un reportaris de información en estatus que los equipos de trabajo o comisiones de trabajo en cada entidad estarán ejecutando y realizando, los cuales irán también cargándose o registrándose en este aplicativo informático que permite una rápida lectura para el seguimiento y monitoreo de este plan de trabajo. Entonces, lo primero, ese es un proceso de mediano plazo. Lo segundo a mencionar es que en el trabajo de depuración, perdón, el trabajo de sinceramiento que están haciendo ahora en vuestras entidades, ese trabajo exploratorio que va a involucrar que se puedan revisar diversas cuentas que están referidas en ese documento de diagnóstico, pero el cual no es limitativo, porque sabemos que cada realidad puede ser particular o puede ser específica para las entidades. Ese trabajo exploratorio del diagnóstico ya tiene que ir llevándonos a poder formular la identificación de los errores a nivel de impacto en las cuentas, una estimación oportuna, a fin de que ellos sean los elementos base que se deben trasladar al plan de trabajo, al plan de depuración que vamos a emitir en las próximas semanas. Esto porque el diagnóstico viene a ser el elemento central o el elemento base para poder hacer una identificación oportuna de la problemática que tenemos tanto en las cuentas del pasivo como en las cuentas del activo en nuestros balances. En esa línea es importante mencionar como una segunda conclusión la importancia de este trabajo del diagnóstico, porque la implementación de lineamiento de pasivos que hemos revisado ahora, próximamente revisaremos un lineamiento también para las cuentas de activo. La implementación propia va a implicar que tome como base el trabajo de diagnóstico que se viene realizando en este momento por parte de todas las entidades. En esa línea, recordamos dicha importancia, ya Marlon lo mencionaba con bastante detalle también en su presentación, y eso nos parece muy relevante que también ustedes puedan tener en cuenta. El próximo paso para empalmar a este trabajo de diagnóstico será el plan de depuración, en el cual ustedes ya podrán identificar cómo se integra el trabajo para que a su vez se pueda dar la apertura a aplicar este lineamiento de pasivos y posteriormente el lineamiento de activos. Ello como segundo punto a modo de conclusión. Y como tercer punto, a modo de conclusión, recordar para todos nosotros los roles. Muy importante tener presente qué rol estamos desempeñando dentro de ese trabajo conjunto y como un gran equipo que realizamos todos al servicio del ciudadano. Dentro de la Dirección General, uno de los roles es el poder definir e instrumentar el marco normativo que se aplicará para este proceso de saneamiento contable, el cual ya está próximo a concluir en la emisión de sus documentos normativos. Este va a ser acompañado con un aplicativo informático que permitirá el adecuado seguimiento y monitoreo de las actividades que las entidades realizarán. El segundo frente importante para implementar la depuración viene a ser el ámbito de la gestión o la implementación propia de este marco normativo, el cual recae en cada una de las entidades que ha designado un equipo técnico especializado para que pueda dar inicio a este trabajo. Recordemos, por favor, que el trabajo es integral, implica el involucramiento de todas las áreas dentro de cada una de nuestras entidades. Si bien el liderazgo que tiene el titular y que ha designado a un comité específico podría implicar un grupo de personas más cortas, tengamos presentes, por favor, que el trabajo es integral. Así que todos estamos involucrados en ello. Es el segundo elemento dentro de los roles. Y como tercer elemento, el soporte técnico que estamos brindando también con el apoyo que tenemos con los equipos de sectoristas, los equipos de especialistas contables, asimismo estas charlas y talleres de capacitación que permiten tener no solamente cercanía con ustedes, sino también poder repasar, revisar juntos la propuesta del documento de trabajo. Para este caso fue el lineamiento de pasivos, y que ello pueda ser comprendido por todos nosotros,
porque una herramienta con su respectivo lineamiento normativo podrán implicar que estos sean utilizados o implementados en la ejecución propia del proceso de depuración y saneamiento. Hemos sido participantes, un poco más de 2.400 personas registradas dentro del webinar, lo cual nos entusiasma bastante. Es similar a la participación que hemos tenido en eventos anteriores del proceso de saneamiento, y eso refleja claramente la importancia, la relevancia y la preocupación de todos ustedes, estimados señores, de poder participar muy activamente en este proceso de depuración y saneamiento. Como punto final, y más que una conclusión, una reflexión, dentro de los factores de éxito de todo proceso, en este caso el proceso de depuración y saneamiento, implican diversos elementos, siendo el más importante y el que marca el derrotero para toda actividad a realizar es el factor humano. En esa línea, el liderazgo que tenemos con ustedes en cada una de sus entidades, lo cual refleja la extensión de la Dirección General de Contabilidad en cada una de sus entidades, es determinante para poder lograr con éxito cubrir el objetivo de este proceso de depuración y saneamiento. Ese liderazgo está acompañado y robustecido por la designación que ha realizado cada uno de los titulares en vuestras entidades. Asimismo, es fortalecido con los diversos talleres de capacitación, de compartir información y el acompañamiento también que podamos brindar a través de la Dirección General para fortalecer aún más las capacidades y que este proceso de depuración termine siendo exitoso. Si todos trabajamos en esa línea, tanto en ustedes, señores profesionales, en sus entidades, nosotros en la Dirección General, brindándoles también el acompañamiento técnico y soporte respectivo y manteniendo un orden y estructura en el seguimiento y monitoreo, lo cual también vamos a realizar, no cabe duda que este proceso de saneamiento va a ser de éxito y será de provecho para toda la información y registro mismo que tenemos de esta información, lo cual se reflejará luego en los estados financieros más transparentes, con información oportuna, lo cual también va a permitir que la toma de decisiones en cada una de sus entidades pueda ser más oportuna, más diligente y de mejor servicio y de transparencia para el ciudadano. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta reunión de trabajo. Nos ha encantado poder volver a estar en contacto con ustedes, conocer también sus expectativas y preocupaciones a través de las preguntas que nos han sabido formular en este webinar. Quedamos atentos para cualquier próxima comunicación y el contacto siempre estará presente en primera línea a través de nuestros sectoristas y equipos de especialistas contables. Les deseo un excelente día y continuamos en contacto. Muchas gracias. Walter, te devuelvo el pase. Gracias. Muchas gracias, Fernando, por las conclusiones. De nuestra parte, agradecemos a todas y a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia sobre lineamientos contables para la depuración y sinceramiento contable de pasivos que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. El video de esta conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado cuando ustedes lo consideren conveniente. Buenos días y hasta una nueva oportunidad.